Sin embargo, el oxígeno se reduce en la biomasa y las capas más internas pueden ser anóxicas o anaeróbicas. Eso significa que no hay aire. El filtro normalmente tiene una profundidad de 1 a 3 metros de profundidad, pero los filtros con lechos de material plástico pueden tener hasta 12 metros de profundidad. Ok, entonces acá vemos un gráfico de un filtro. Básicamente acá está el lecho filtrante y estos son los bracitos. Es el bracito en todo el diámetro que va rociando el agua a este lecho filtrante, ¿no? Acá le denominan aspersor, es el filtro, el tubo de alimentación en este caso. El agua sube por acá, llega hasta nuestros brazos y es rociada. Este es un flujo descendente. ¿Por qué? Porque el agua va bajando y es recolectada por canaletas acá abajo de nuestro lecho filtrante. Acá es importante destacar igual que sí o sí necesitamos la presencia de oxígeno. Es indispensable para este tratamiento, ¿no? Y para que las partículas, claro, como decían, la biomasa se pegue alrededor de las piedrecillas. Y claro, todo esto tiene un soporte en el filtro. Luego, esta es la tabla que les mostré con la que vamos a hacer el diseño. Y pueden ver, ¿no? Cómo se va dividiendo por baja carga, carga intermedia, carga alta. ¿De qué va a depender esto? Esto va a depender, y ya les muestro en el diseño, de cuánta eficiencia nosotros le demos a nuestro filtro. Entonces, la eficiencia del proceso, ¿no? Esta es la fórmula que usamos para determinar eficiencia. Vamos a trabajar en este caso con la DBO. Entonces, esta es la DBO inicial y esta es la DBO final que queremos tener. Y si se dan cuenta, es 10% de la DBO inicial, ¿no? Entonces, DBO inicial menos la DBO final entre la DBO inicial por 100 para sacar el porcentaje. Entonces, nosotros estamos estableciendo ya como primer paso que la eficiencia del proceso es de 90%. En el paso 2, para calcular la carga volumétrica, nosotros vamos a usar esta fórmula de acá. Carga volumétrica igual a 100 entre la eficiencia, en porcentaje no hay problema, porque acá estamos considerando el porcentaje de 100 entre 90, menos 1. Todo esto entre A elevado al cuadrado. Ok, ¿de dónde obtenemos A? Vamos a, en este caso, A es una constante que depende del material que vayamos a usar. Ok, para, en este caso, nuestro medio filtrante es piedra, A vale 0,33 kilogramos metro cúbico. A cambia si usamos material plástico. Pero como nosotros vamos a diseñar con piedra, entonces no hay problema, trabajamos con esto. Hay una tabla, ¿sí? Para determinar esta constante dependiendo del material que usemos. Esta igual pueden ubicarla en Ramallo o ver en su transcripción, que también tienen un ejemplo. Ahora si no, abrimos la inscripción y tratamos de encontrar. Buen día. No les he preguntado si me escuchaban bien. Avísenme, por favor. Sí, Auxi, se logra escuchar y ver. Listo, gracias. Entonces voy a abrir su inscripción ahora mismo. Está tardando un poquito. Entonces acá igual tienen bastante teoría acerca de filtros. Y quizá el único problema con esta inscripción es que no les dice la bibliografía. Una inscripción anterior a esta, que es la que ustedes tienen colgada en la página de tecnología, sí habla de la bibliografía. Y básicamente este es un compendio de bibliografías, ¿no? Solo que a veces falta contexto. Entonces, si ustedes quieren investigar más de esto, incluso para su examen, vayan a la bibliografía de origen, ¿ok? Pero bueno, este es un buen compendio de todas aquellas. Eh, Acá entonces hablan, ¿no?, de los filtros han sido utilizados para tratamiento biológico durante casi 100 años.
Lo bueno es que sí resisten grandes cantidades de población. En este caso nos habla de 100.000 habitantes, es verdad. Son bastante eficientes y también ocupan poco espacio. Su estructura es básicamente, puede ser de metal o hormigón o ambos. Luego, acá igual nos dice que está recubierto de lecho filtrante, ¿sí? Y que se distribuye en forma de pulverización uniforme en el lecho. Acá igual hay que tener bastante cuidado. Acá, como ven, tiene dos bracitos. Esta, si no me equivoco, es la planta de labra. La visitamos como ingeniero hace 2 o 3 años, junto con los compañeros, ¿no?, de la carrera. Eh, lo que pasaba es que igual, no les comento, en la planta de labra, su rociador ya estaba un poco desgastado, ¿no? Los bracitos. Entonces, distribuían el agua, pero con mucha más fuerza, por lo que tenían que poner acá, eh, en el mismo lecho filtrante, arriba del lecho, maderas o fierro, no me acuerdo si era, para que cuando el agua cayera, no golpeara tan fuerte lo que es el lecho filtrante y no lo vaya lavando, ¿no? Entonces depende mucho del mantenimiento igual que se haga estos bracitos. Y si no, tienen que ver de encontrar soluciones, ¿no? Eso es lo que hicieron en la planta de labra. Pusieron acá para que el agua no caiga directo con la fuerza que tenía al lecho filtrante, le pusieron madera o un material para que rebote el agua y recién caiga, ¿no? Eso les comento, pero en realidad tendría que funcionar así, como estamos viendo en la fotografía. Entonces este es el esquema, este es de Mercafieri, y este otro se me hace muy conocido a la planta de labra, ¿sí? Porque es básicamente así. Y como ven acá abajo igual tiene estos cuadraditos, cada cierta distancia que básicamente igual nos ayuda a que el oxígeno ingrese por ahí. Entonces es un tratamiento aeróbico. Sí o sí tiene que existir oxígeno, tanto por todo lado que podemos darle el oxígeno. No tenemos que cerrarlo completamente. Luego vamos a ver los tratamientos anaerobios sin oxígeno. Ustedes ya han visto parte de eso en su laguna anaerobia, ¿no? Que básicamente tenía una altura bastante fuerte para eso, para que no, el oxígeno no esté dentro de la laguna, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos, aquí les va explicando igual los filtros percoladores, al ser tratamientos secundarios o de afinación, eh, tienen que constar de esto, ¿no? Bueno, esto es lo que ya hemos visto, el pretratamiento, eh, el tratamiento primario, ok, no nos metemos con esto, acaba explicando, ¿no? En qué tratamientos tendrían que estar las diferentes unidades, pero todavía no estamos viendo tanque 5, nada. Acá nos interesa el tratamiento secundario, hechos percoladores con material de relleno específico, de PVC, plástico, piedra o cualquier otro medio que garantice la formación de la biopelícula bacteriana. Estructura de derivación de caudales, lagunas de sedimentación secundaria, lagunas de maduración, todas estas son las que entran. Obras de fuentes, obras de restricción. Entonces acá nos dice con material relleno específico de PVC, plástico, piedra o cualquier otro medio que garantice la formación de biopelícula bacteriana. Eso es lo que queremos hallar. Y nosotros vinimos aquí por la tabla referente a qué tipo de material vamos a usar como lecho filtrado. Acá tienen bastante teoría, igual para que ustedes puedan ver. Esta es la ventilación, su sistema de ventilación de filtros percoladores. Como ven, está abajo, junto casi con la estructura. Ojalá encontremos esa tableta porque a veces suele perderse. Acá ya entra directo con diseño. Entonces tiene que estar más arriba. Si no está acá, entonces lo vi en el libro de Mercafieri. Para buscar esta tablita, por favor revisen el libro de Mercafieri.
Sí, debe estar en el libro de Moncafieri. A ver, vamos a buscar rápidamente y si no, continuamos. Entonces, este es el de Moncafieri. Yo entro e intento encontrar directo lo que estamos buscando porque igual lo tengo impreso, pero si no lo encontramos ahora, es su obligación revisar de ustedes. Para cada material, cuál es la constante que usa. Igual de los tipos de filtros, ¿no? Filtros de muy alta carga, incluso hay en dos etapas que no vamos a verlo ahora. Filtros percoladores. Ok, entonces acá empieza filtros percoladores, clasificación de los filtros, filtros de baja carga y les va hablando de todo esto. Acá, si la población, no nos vamos a meter todavía con nitrificación, ok. Y acá igual tienen una tabla, ¿no? De lo que es baja carga, carga intermedia, carga alta y muy alta carga, muy parecida a la que estamos usando. Todo en realidad está en la bibliografía y en los libros. La cuestión es darse el tiempo y también que ustedes jerarquicen qué es lo que realmente les sirve y qué no. Y acá viene con su diseño de filtros percoladores. Y este igual es la constante de tratabilidad, pero nosotros queremos la tabla. Ok, si no lo encontramos no hay problema. Igual ahora estamos trabajando simplemente con piedra. Ya, pero ya les he mostrado dónde pueden encontrar mucha más información y también de dónde va sacando. Entonces, definimos que A viene a ser nuestra constante para el tipo de material que nosotros usemos como el lecho filtrante. En este caso va a ser 0,33. Entonces, como pueden ver, nos dice que la carga volumétrica es igual a 100 entre la eficiencia menos 1, todo dividido entre A al cuadrado. Reemplazando nuestros datos, porque hemos dicho y hemos obtenido que nuestra eficiencia va a ser del 90%, obtenemos esa carga volumétrica de 0,11 kilogramos de metro cúbico día. Esto es muy importante para entrar. Ok, esto es muy importante para entrar a nuestra tabla, a la que dijimos con la que vamos a dimensionar. Ok, entonces recuerden que nos ha salido 0,11 kilogramos de metro cúbico. Estamos acá. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es buscar dónde está ese 0,11 kilogramos de metro cúbico día. Y es esta, la carga orgánica kilogramo de metro cúbico día. Entonces buscamos si nos encontramos en este rango de 0,08 a 0,40, en este otro de 0,25 a 0,5, en este de 0,5 a 0,95 o en este de 0,48 a 1,60. Como ustedes pueden ver, nos ha salido en realidad que está en este rango de acá, como una baja carga. Entonces nosotros tendríamos que eh, básicamente, pero acá tenemos otra tablita. Sí, pero no hay problema. Entonces, esta está definida de esta manera. Eh, estaríamos en una baja carga y tendríamos que dimensionar un eje. Bueno, ahora lo que hacemos, eh, sin embargo, sí nos sale una carga orgánica baja, pero depende mucho de nuestro DBU, nuestro DBU inicial. En este caso ya lo vamos a trabajar para que ustedes igual vean. Ya estos son sus datos del examen. Y mira que ustedes tienen un DBU de 320 miligramos litro. Entonces, voy a trabajar con 350 junto con ustedes en este ejemplo para ver que en realidad vamos a trabajar con 350.
Entonces mi DBO, no se confundan, directamente vamos a tomar este DBO, el DBO que les voy a dar, trabajenlo como el DBO, no se hagan un problema, 350. El 10% de 350 viene a ser 35. Entonces acá reemplazamos 350 menos 35 entre 350. Y veamos qué eficiencia es la que nos va a dar. Si no me equivoco, nos va a salir igual el 90%. No hay problema. Listo. Y esta de la misma manera reemplazamos acá. Entonces, yéndonos a esta tableta, estaríamos acá para una baja carga. Sin embargo, nosotros vamos a considerarlo directamente ya como una carga intermedia. A pesar de que nuestra carga volumétrica acá nos salía como 0,11, pero mucho depende de este coeficiente, que ya cuando el material ya está bastante usado, o sea, cuando las biopelículas ya van formando demasiado alrededor de nuestro electrofiltrante, eh, un segundo, a bajar el coeficiente. Por lo tanto, esta carga volumétrica eh, se incrementa, ¿no? Se va incrementando, porque su mismo coeficiente de retención de la biopelícula va bajando. Acá tenemos otra tabla que igual les voy a mostrar de nuestra Viedi, donde les van diciendo igual. Para un filtro percolador tiene una baja tasa y acá una alta tasa. Y acá incluso tenemos otra clasificación de carga volumétrica. Aquí los rangos son mucho más pequeños. Miren que acá estamos entre 0,1 y 0,2. Para una alta tasa, para roca de 0,2 a 1,5 y para un plástico de 0,5 a 3. En realidad tenemos bastante bibliografía para nosotros clasificar con qué tipo de carga orgánica estamos trabajando y con, es decir, con la carga volumétrica de DBO para obtener lo que nosotros queremos obtener en nuestra carga hidráulica en realidad. Ok, entonces tenemos dos tablas que sí son un poco diferentes. Esta es 0,1 a 0,2 en lo que se refiere a baja tasa. Veamos aquí para baja carga está de 0,08 a 0,40. Entonces tiene un poco más de holgura. Sin embargo, el coeficiente este que estamos trabajando con A tiende a reducirse con el paso del tiempo. Entonces nosotros obtendríamos con un coeficiente de 0,20 una carga de 0,30. Si seguimos nosotros bajando el coeficiente, como por ejemplo a 0,10, ya tendríamos 1,23. Entonces va trabajando de esta manera esta ecuación. Por lo que en realidad casi nunca vamos a trabajar con lo que se refiere a baja carga o baja tasa. Directo vamos a trabajar con la carga intermedia. Pero este es nuestro referente de cómo va a trabajar la carga volumétrica en kilogramo sobre metro cúbico día al empezar nuestra planta, ¿no? Pero vamos a guiarnos a que este coeficiente va a ir reduciéndose con el paso del tiempo. Entonces nosotros nos vamos a ir al siguiente de este, que vendría a ser una carga intermedia, ¿no? Igual no hay tanta diferencia, sí hay un poco de diferencia, pero acá desde 0,25 ya es considerado y pertenece a carga intermedia. Entonces estaríamos básicamente reduciendo ese coeficiente de a 0,20. Su valor es 0,33 al empezar, pero va reduciéndose más o menos a 0,20 y con esto nosotros tendríamos un valor de 0,3086, ¿no? Pero me voy atrás para decirles que en esta
ya la considera si está en baja tasa, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar directo reduciendo este coeficiente. Se va 1 al mayor. Ok, mm, no sé si me han comprendido esta parte. Eh, lo que quiero es que comprendan que en realidad es así como va a trabajar al principio, ¿sí? Pero luego va reduciendo el coeficiente y vamos a estar con una carga intermedia. Por lo que lo mejor es directamente que diseñemos directo con esta carga intermedia. Entonces nos vamos al inmediato superior. Y con esta carga intermedia nos dice que la carga hidráulica puede estar entre 3.5 a 9.40. Acá igual, en la carga media, entre 5 a 20. Bueno, acá entre 3.5 a 9.40. Hay diferentes criterios y varían, depende de la bibliografía. Estamos trabajando con esto. Lo único que hemos dicho es que estamos nosotros yéndonos, a pesar de que nuestra carga volumétrica no sale tan pequeña, en este caso 0.11 kilogramos de BO, que vendría a ser una baja carga, vamos a ir directo a una carga intermedia. Y vamos a dimensionar fácilmente. Entonces, con la carga intermedia que nosotros tenemos acá, nosotros vamos a, disculpar, se ha caído adoptar una carga hidráulica entre estos rangos, de 3.5 a 9.40, es decir, 5. Lo que hacemos ahora, ustedes tienen su caudal máximo diario y la tasa de filtración ha sido determinada primero obteniendo lo que es la carga volumétrica. Como hemos dicho que esta es muy baja y como en el tiempo el coeficiente va a ir decreciendo, nos hemos ido directo a una carga intermedia. Y ustedes igual pueden hacerlo de esa manera. Lo mejor es trabajar siempre acá, a no ser que la carga volumétrica se incremente tanto, es decir, la carga orgánica, esa es la que nos referimos con carga volumétrica en este ejemplo, ¿no? Porque estamos sacando el kilogramo de BO sobre metro cúbico de. Entonces lo que tenemos que hacer es elegir la carga hidráulica. Elegimos 5 metros cúbicos entre metro cuadrado día. Acá dice, depende de la cantidad de agua de afluente de unidad previa. Ok, nosotros ya hemos visto cómo determinar esto. Nuestro caudal, como lo conocemos, solo que está convertido en metro cúbico día. Y ahora, lo que tenemos que hacer es dividir el área superficial requerida es igual a caudal máximo diario entre tasa de filtración. Nosotros tenemos un área superficial requerida. Eso es lo que nosotros queremos hallar. Lo que tenemos que hacer es dividir el caudal máximo diario entre la tasa de filtración. El caudal máximo diario es este. Y la tasa de filtración. Hemos nosotros adoptado 5 metros cúbicos entre metro cuadrado. ¿Qué quiere decir la tasa de filtración? Quiere decir que por cada metro cuadrado se suelta a través de nuestros aspersores, que son los brazos giratorios de nuestro filtro percolador, se suelta 5 metros cúbicos día de caudal. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es que eso mismo, que por cada metro cuadrado se suelta 5 metros cúbicos día de caudal a través de esos aspersores. Es por eso que encontramos el área superficial requerida y luego ustedes, como ven en su propia tabla, estamos aquí, vamos a trabajar con grava de 2 pulgadas. Y bueno, una vez teniendo el área, nosotros decimos cuántas unidades queremos tener. Y la altura, no hay mucho problema. Ustedes simplemente adoptan una altura entre las que igual se ha especificado. La altura hemos dicho que está entre 3 a 4 metros. Entonces vamos a adoptar una altura de 4 metros. Dividen el área entre el número de unidades que queremos tener. Es una coincidencia, ¿ok? Que haya adoptado la altura de 4 metros y 4 unidades. Pero no se olvide, no se confunda. El área dividido entre el número de unidades. Y nos da el área de cada unidad.
área total entre número de unidades, área de cada unidad, y luego simplemente es una ecuación para despejar y obtener el diámetro. Y vamos buscando el diámetro que vaya cumpliendo. ¿Ok? Acá para la primera iteración teníamos 4. No he adoptado este diámetro porque me ha parecido un poco grande para este diseño. ¿Ok? Entonces directamente con 5 unidades me ha salido un diámetro de 21 metros. Y es con ese con el que he trabajado. Lo recomendable es que sus filtros sean de 5 metros, o sea, 5 metros de diámetro, 10 metros de diámetro, 20 metros de diámetro. 21 metros de diámetro está ahí cerquita, no pasa nada. En cuyo caso hasta 25 metros de diámetro, pero lo que siempre se tiene que ver es que ustedes tengan el área suficiente para esto. Esto por el mismo hecho de que estos bracitos tienen que funcionar diariamente, ¿no? Y mientras más largo sea, igual va a tener mayor brazo, mayor fuerza, mayor momento, ¿no? Entonces lo que queremos es que eh, esté lo más compacto posible en mayor tiempo, sin tener que hacer ningún tipo de cambio, mantenimiento, etc. Entonces por eso igual se les recomienda hasta 20. Sin embargo, ustedes garantizan, ¿no?, que estos brazos estén lo más rígidos posibles, etcétera. No va a existir ningún tipo eh, de imprevisto. Entonces ustedes pueden ver hasta un filtro de 25 metros, ¿no? Y si incluso su espacio del sol les permite tener, digamos, 2 unidades de 30 metros de diámetro, es aceptable, pero ustedes tienen que garantizar que funcione. Acá para la práctica, para nosotros, para ahora, vamos a decir que preferimos tener de 5, de 10 y hasta 20. No importa el número de unidades, ¿no? Es decir, ahora, porque no, nuestra área es de nosotros inmensa, ¿no? No tenemos un área limitada, como vamos a tener en sus proyectos. Y este vendría a ser su dibujo de filtro, ¿no? Lo que les decía. El brazo distribuidor, este es el motor de rotación. Sí, perdón. Sí, sí, dígame. Tengo una duda. Entonces, ¿podríamos decir que las unidades de cada filtro que tengamos dependería directamente de la longitud máxima que pueda alcanzar de 20 metros de diámetro, ¿no? Claro, ustedes pueden topar el diámetro hasta 20, ¿no? Como máximo y encontrar el número de unidades ya también. Tienen el área eh, y van a tener, pueden hacerlo, ¿no? Igual de esa manera. Tienen el área, tienen el diámetro ya establecido y lo que hacen es encontrar el número de unidades. También es otra manera de cálculo. Como ven, la ecuación es sumamente sencilla y no hay ningún problema por ahora. Ahí tenemos menos de un minuto, por favor se va a volver a conectar. ¿Se ha entendido? Sí, sí, o sí. Ah, listo, entonces hemos vuelto. Es eso simplemente. Entonces, otra vez, nos fijamos nuestra carga orgánica, la que vamos a tener, con eso hallamos nuestra carga hidráulica y simplemente es dividir nuestro caudal entre esta carga hidráulica. Es importante elegir esta carga, lo que sí es importante elegir según los criterios es esta carga hidráulica. A pesar de que al principio sí, como les decía al principio, ¿no?, tengamos una carga orgánica baja de DBO, se va a ir incrementando en el tiempo. El coeficiente va a ir reduciéndose, por lo que se va a ir incrementando en el tiempo, entonces vamos a tener que sí o sí, casi todo el tiempo estamos trabajando en una carga intermedia. Y de esa manera encontramos nuestro, el diseño de nuestro filtro percolador. Como ven, es sumamente sencillo, solamente es entender ese concepto, ¿no?, de que los aspersores nos están dando 5 metros por día de caudal por cada metro cuadrado que tengamos. Y entonces vemos un poco más de teoría. El diseño entonces ya está hecho. Este es el ejemplo sencillo, ¿ok? Luego tenemos el ejemplo largo, que viene básicamente dado por factores de temperatura. Lo mismo, un poco parecido a lo que hemos visto en lodos. Aquí igual ven que tiene sus eh, constantes de tratabilidad, todo ya.
para una temperatura dada, el tita igual ya establecido. Ahora no nos vamos a hacer problema con eso, tiempo tampoco no nos va a dar para verlo por completo, pero igual se los voy a subir si quieren revisarlo, ¿no? Pero no les voy a pedir esto y tampoco ahora no les voy a explicar, porque es suficiente ya con que sepan. Además, igual está en el libro, está acá, en el, acá, en la descripción. Y también hay otros ejemplos. Pero lo importante es eso, lo que les he explicado, y es lo que el ingeniero, como mínimo, quieren que sepan. Que lo importante es elegir en realidad esa carga hidráulica que los aspersores nos van a dar. Acá igual no está tan explicado el ejemplo de filtros, lo hace bastante rápido, pero igual se comprende. Yo les he puesto un poco más de detalle, que igual se los voy a subir para que lo tengan. Sin embargo, creo que ya está subido aquí. Aquí igual tienen ejemplos de humedales y de filtros. Este no sé si es, este es el largo. En realidad ya está subido. Cada unidad ya tiene los ejemplos terminados. Y este es el que les acabo de explicar de simplemente guiarnos con la tableta. En ingeniero no se hace problema. Directo ustedes obtenemos nuestra carga orgánica y vamos con nuestra carga hidráulica. Y ya está. Eso mismo que les iba diciendo. Entonces ustedes, como ha dicho su compañero, pueden fijar su diámetro máximo de 20 metros. Tienen el área, entonces obtienen el número de unidades. En realidad ya están subidos todos estos ejemplos. También de lodos ya tienen subido el ejemplo, claro, para que los revisen. Vamos a continuar con un poco más de teoría porque es necesario que sepan un poco más. Acá igual vemos la misma imagen que hemos visto en la descripción. Como pueden ver, acá está igual la otra tabla. Maneja tanto esta tabla como esta tabla. La contra hace un poco de comparación y esto es lo que tenemos. Bueno, por eso trabajamos con ambas, ¿no? Es saber ambos criterios e ir adoptando conforme a los datos que nosotros vayamos teniendo. Ok, esa es la otra tabla igual que ya hemos visto. Y los filtros percoladores. Y va diciendo, ¿no?, la historia de los filtros. El primer filtro se puso en funcionamiento en Inglaterra en 1893. Nació del uso de filtros de contacto, que eran estanques impermeables rellenos de piedra machacada. En su funcionamiento, el lecho de contacto se llenaba con el agua residual desde la parte superior y se dejaba que se pusiese en contacto con el medio un corto periodo de tiempo, ¿no? Entonces se llenaba y se dejaba que se pusiera en contacto. El lecho se vaciaba a continuación y se le permitía que reposase antes que se repitiera el ciclo. Un ciclo típico exigía 12 horas, de las cuales había 6 horas de reposo. Eh, En realidad, como nosotros, nuestros aspersores, ¿verdad? También igual van funcionando, van rociando el agua alrededor de todo nuestro lecho filtrante. Eh, Hay un tiempo, ¿no?, en el que van cayendo y en el que las películas se van formando. Nosotros no nos preocupamos de eso. Lo importante es saber nuestro DBO y con ese DBO obtener nuestra carga hidráulica. Pero esta es la historia, ¿no?, más o menos, de cómo se ha ido trabajando con los lechos filtrantes hasta lo que tenemos hoy en día. Y acá les explican un poco mejor el dibujo. Rotación del brazo, orificio de salida, este de medio filtrante, tensor del tirante que va a agarrar nuestros brazos, el brazo distribuidor ya está, el tirante ya está, entonces el agua entra, sube, es distribuida por nuestros brazos y por los aspersores, es llevada a este lecho filtrante y luego recolectada por canaletas. En este caso le dicen, esta es la canaleta, ¿no?, válvula de salida. ¿Y qué más? Estos orificios de ventilación son sumamente necesarios para que se cumpla el tratamiento aeróbico. Pueden ser cuadrados o redondos, como hemos visto en las imágenes.
El proceso. Un filtro percolador moderno consiste en un lecho formado por un medio sumamente permeable al que se adhieren los microorganismos, a través del cual se filtra el agua residual. El medio filtrante consiste generalmente en piedras cuyo tamaño oscila entre 2.5 a 10 centímetros. La profundidad de las piedras puede variar en cada diseño particular, eh, generalmente 0,9, 2.4, la profundidad media 1.8. Existen filtros percoladores que utilizan unos medios filtrantes plásticos, que es una innovación reciente, eh, que se construyen de sección cuadrada, eso sí son recientes, ¿sí? O para profundidades de 9 a 12 metros. Entonces, si se dan cuenta, dependiendo del lecho filtrante que nosotros elijamos, incluso puede variar la profundidad. Pero también ustedes saben que a mayor profundidad va a ser un poco más costoso porque hay que garantizar, ¿no? Eh, las paredes laterales, ¿no? La estabilidad. Pero en este caso, porque vieron que está hecho tanto de metal como de hormigón, puede ser de ambos. Pero sí, es cierto. Si acá dice, si eligen el material plástico cuadrado, pueden llegar a tener profundidades de 9 a 12 metros, es cierto. Pero sí hay que ver ya ahí nuestro costo-beneficio. Nosotros solamente estamos trabajando con eh, piedra, ¿no? Ok, sigamos. Y acá va. Cada filtro posee un sistema de desagüe inferior para recoger el líquido tratado y los sólidos biológicos que se hayan separado del medio. Este sistema de desagüe inferior es importante, tanto como la instalación de recogida de la estructura. Ya. Este sistema de desagüe inferior es importante tanto como la instalación de recogida como su estructura porosa a través de la cual puede circular el aire. Y acaba con la masa biológica, es el residuo líquido que se va poniendo a la piedrecilla y se va formando esta masa biológica. Es necesario que esté en contacto con el oxígeno, desprende anhídrido carbónico y claro, el producto final ya es el agua filtrada, ¿no? La aplicabilidad del proceso. Los filtros percoladores son considerados como tratamiento secundario de afinación de agua residual. Pueden alcanzar una calidad del efluente de 20 a 30 miligramos litro. Es decir, es básicamente lo que decíamos, ¿no? Su eficiencia es mucho más grande, tanto para los micros. Acá, de 70 al 90% de eficiencia. Es eso lo que vemos acá. Estos también se consideran como una unidad de pretratamiento o acondicionamiento para tratamiento del agua residual de tipo industrial o combinado. Estos, además de remover la materia orgánica y sólidos suspendidos, pueden eliminar el nitrógeno y el fósforo. Entonces se dan cuenta que igual eliminan nutrientes, como el nitrógeno y el fósforo. Por eso son muy preciados estos nuestros filtros percoladores, porque el trabajo que realizan es bastante grande en lo que se refiere a la eficiencia de nutrientes y micros, a comparación de los otros tratamientos, ¿no? Por eso es un tratamiento secundario o de afinación. Dice, son particularmente vulnerables a cambios climatológicos, variando considerablemente las estaciones de invierno-verano. Hay que ir viendo cómo va el funcionamiento, pero hay que el dato. Factores que operan, que afectan la operación y diseño. Los principales factores que se deben considerar en los filtros percoladores son composición, tratabilidad del agua residual, pretratamiento, medio de soporte, profundidad del reactor, recirculación, cargas hidráulica, ventilación y temperatura. La ventilación es muy importante en un filtro percolador. La composición del agua residual. Como el proceso de tratamiento del agua residual por filtros percoladores corresponde a una oxidación bioquímica, la determinación del DBO a los 5 días y 20 grados centígrados. Es lo que hemos visto, ¿verdad? El DBO 5, lo que decíamos, la obtención del DBO a los 5 días. Es el principal parámetro para asegurar la fuerza del agua y la calidad del efluente.
Eh, Acá en los datos que les doy no establezco si es DPO5, DPO, DPO soluble, nada de que. Solo trabajenlo como el DBO de su dato inicial. No se olviden, esto más les tengo que explicar. Me estaba pasando. Este es un gráfico que les va a ayudar para hacer su diseño. Entonces, acá les muestro en pequeñito el plano. Acá entra por rejas, pasa por desalinador, viene a las cámaras de aireación de los activados, luego a los tanques de sedimentación y se distribuye a los filtros. Y del filtro sale a nuestros lechos receptores, como ríos, lagunas, etc. Esto es lo que les quería decir, que entra el agua cruda, como un DPO o un DQO, y entra a los activados. Y si usamos un 70% de eficiencia, vamos a tener un efluente de DPO 90, DQO 180, sólidos totales, etc. Entonces, este efluente de lodos viene a ser el afluente de filtro. Y es como ese DBO con el que tienen que trabajar, con el DBO que viene a ser el efluente de lodos, pero es el afluente de filtro. Y luego va a reducirse un 80% y al final vamos a tener un DBO de 18, un DBO de Q, un DQO de 36, sólidos totales 180 y los micros a este orden. Entonces, este es un pequeño esquema, un plano de lo que viene a ser el diseño de lodos activados con filtros percoladores. No se olviden que como mínimo tenemos que tener 2 unidades. ¿Por qué? Porque mientras hacemos mantenimiento a una unidad en paralelo, la otra unidad sigue trabajando con el caudal que sigue llegando a la planta, porque el caudal siempre va a seguir llegando. Eso es muy importante. Esto es lo que les dice acá. Entonces, estamos viendo que para filtros en realidad tendríamos que trabajar con el DBO5. Vamos a trabajar directo con este DBO, como el DBO del efluente de lodos. Pero no se olviden que cuando ustedes diseñen, tienen que trabajar con el DBO5. El DBO a los 5 días, ¿no? Eh, y acá igual establece que tiene que ser a 20 grados centígrados. Normalizan la temperatura para que salga un mismo resultado en laboratorio, ¿no? Para asegurar la fuerza del agua y la calidad del efluente. Esta se utiliza como el flujo para calcular la carga orgánica. Deben considerar para el tratamiento de agua residual las variaciones horarias, diarias y estacionales del volumen y fuerza de las mismas. Tales variaciones deben ser consideradas en el diseño de plantas, de que permiten definir la rapidez del efluente. Okay. La tratabilidad del agua. El agua residual depende de la relación de la materia orgánica coloidal y la soluble. El sistema rápidamente captura la materia coloidal por el proceso combinado de floculación y absorción y no por la oxidación biológica. Entonces, sí, a estas piedrecillas se van aglomerando las partículas más pequeñas, por lo que el material el agua residual se va filtrando, ¿no? Por eso es un lecho filtrante. Acá se da así el proceso combinado de floculación y absorción. Es eso lo que estamos trabajando. Aglomeración de las partículas alrededor de las partículas más pequeñas alrededor de las piedras. Los orgánicos solubles son capturados con una rapidez del proceso filtro. Sí. El proceso de filtro percolador no es apropiado para tratar agua de tipo industrial que contenga alto contenido de materia orgánica soluble. Por eso no nos estamos metiendo con agua residual industrial, porque hay que ver que tienen diseños particulares, el agua residual industrial, y tiene otra clasificación. Pero ahí les va la recomendación. El pretratamiento medio de soporte. El grado de agua residual puede afectar
el funcionamiento y diseño de filtros percoladores. La homogeneización, neutralización, precloración y preaeración son los procesos comúnmente empleados para mejorar la operación del filtro percolador cuando las características del efluente son muy variables. Ya, ok, pasamos a la siguiente. Tipo de medio de transporte. Ya, esto vamos a hablar. La aireación, aquí es importante decir, la aireación es necesaria para permitir la transferencia del oxígeno. ¿Sí? Por eso necesita la aireación. La profundidad del filtro mm, varía entre lo que hemos dicho, entre 3 a 4 metros, sin embargo puede ser mucho más, dependiendo del material de lecho filtrante que nosotros pongamos. También se puede recircular el caudal, una parte del caudal que haya entrado y esté saliendo del filtro percolador y se puede recircular, así como el lodo. Acá dice, un elemento importante en el diseño de filtros es la porción de la fuente de filtro. Esta práctica se denomina circulación y la relación de flujo retornado a ingresar ahí. Es considerado como un elemento importante para el diseño de filtros de piedra por el aparente incremento de la eficiencia de remoción del TPO. ¿Sí? Se puede circular y es importante. La ventilación. Importante mantener condiciones aerobias necesarias y asegurar la efectividad del tratamiento. Se recomienda que las paredes de filtro no rebasen el nivel del empaque a fin de disminuir la ventilación. Okay. Temperatura. Si diferencias significativas sí pueden afectar nuestro filtro. En general, la calidad del efluente se deteriora bajo condiciones climáticas invernales, ya que la recirculación durante los meses de invierno disminuye la temperatura en el interior del filtro, abatiendo la eficiencia en un 21%. Entonces llega a tener una eficiencia de 80%. Y nuestras eficiencias son de 70 al 90, pero en condición de invierno puede que esta eficiencia se deteriore o baje. Entonces estos son los diagramas en el filtro. Nosotros no hemos hablado de esto, ni de esto no hay problema, pero sí se recircula actualmente. Esta primera fase, segunda fase, ya. Otra vez tenemos una tabla con baja carga, carga intermedia, la microbiología del proceso, que ya no vamos a meternos mucho, pero ustedes pueden investigar más, no hay ningún problema. La comunidad biológica presente en el filtro se compone principalmente de protistas, incluyendo bacterias facultativas, aerobias y anaerobias, hongos, algas y protozoos. Pueden también encontrarse algunos animales superiores como gusano, larvas, insectos y caracoles. Las bacterias facultativas son los microorganismos predominantes en el filtro percolador, junto a las bacterias aerobias en misiones de descomponer la materia orgánica del agua residual, ya que tienen bacterias facultativas aerobias y anaerobias, son protozoos. Entre las especies bacterianas normalmente asociadas con filtro percolador están estas de acá, ¿no? Pueden ver. Luego de acá tenemos en la capa viscosa, prevalecen en condiciones adversas las filamentosas, las Sparrotilus y las Vegiauta. Todas estas son bacterias que ya hemos visto, en Marte hemos visto. En las zonas más bajas del filtro se encuentran las bacterias nitroficantes, nitrosomas y nitrobacter. Los hongos son también causantes de la estabilización del agua residual, pero su contribución solo es importante a pH bajo o con ciertas aguas residuales industriales. Acá habla de industrial. A veces su crecimiento puede ser tan rápido en el lecho que se obstruye y restringe la ventilación. Entre las especies de hongos se encuentran estas de acá. Y por último, nos dice las algas solo pueden crecer en las capas superiores del filtro, donde puede llegar la luz solar. Entre las especies de algas se encuentran estas de acá. Por lo general, las algas no toman parte directa en la degradación de los residuos, pero en las horas diurnas añaden oxígeno al agua residual que se está filtrando. Desde un punto de vista operacional, las algas son un estorbo, ya que pueden causar un taponamiento
de la superficie del filtro. Sin embargo, pueden añadir oxígeno al filtro. Pero sí, en la operación, el problema con las algas es que pueden crecer muy rápidamente y pueden llegar a tapar todo nuestro filtro, ¿no? Porque tienden a esparcirse rápidamente. Entonces, sí, es lo más recomendable es sacarlas, aunque también nos dotan de oxígeno al filtro, ¿no? Y esto es filtros. Luego acá igual tienen la misma presentación eh, en PDF. Y creo que sería un poco más grande, vamos a disculpar. Pero bueno, ahí está. Y lo que faltaría sería simplemente ver biodiscos, que igual esto no hay, eh, no entra en su examen, pero sí lo pueden conocer, ¿no? Los biodiscos. Son unidades de película fija bien adaptadas para el tratamiento secundario de las aguas residuales, tanto de origen urbano como industrial. Con ellos se consiguen elevados rendimientos para la reducción del DBO por biodegradación de la materia orgánica, así como la nitrificación y desnitrificación. Y acá está cómo funcionan los biodiscos, que pueden dar una leída. Lo importante de los biodiscos es que igual nos abaratan costos y su diseño no es tan complejo, pero sí hay que saber un poco eh, de cómo están nuestros microorganismos, bacterias, protozoos, ¿no? De sus parámetros biocinéticos. Eh, Sin embargo, no tenemos diseño de esto, pero sí es importante que conozcan, ¿no? Serie de discos situados sobre un eje que gira lentamente en una base. Durante la rotación, cerca del 40% de la superficie de los discos está en contacto con el agua residual. La rotación y la subsecuente exposición al oxígeno permiten que los organismos se multipliquen, forman una delgada capa biológica sobre la superficie de los discos. Entonces, como vemos, también en los biodiscos se forman biopelículas alrededor de estos. Esta población grande y activa de microorganismos causa la degradación biológica de los agentes contaminantes. Modelos para un biodisco: tasa de consumo y transferencia de sustrato, tasa de consumo y transferencia de oxígeno, velocidad de rotación de los biodiscos, tamaño de la unidad, grado de emergencia de los biodiscos, competencia de las poblaciones microbianas, crecimiento de la biopelícula, temperatura de pH, condiciones de mezcla, si se prefiere, oportunidades de contacto entre el cultivo fijo y el oxígeno del aire y sustrato. Las ventajas de los biodiscos: consume el 20% del consumo eléctrico, la producción de lodos, el volumen de lodos producidos por los biodiscos es mínimo, mantenimiento de las instalaciones mínimo, facilidad de la gestión técnica de planta, sencilla operación, inversión inicial económica respecto a otros tratamientos. Y estos son los tipos de biodiscos que pueden ver. Acá menciono los modelos matemáticos. Luego, la biopelícula es un ecosistema microbiano organizado conformado por uno o varios microorganismos asociados a una superficie viva o inerte, que se caracteriza por la excreción de una matriz extracelular adhesiva protectora. Consta de 5 etapas: acondicionamiento de la superficie por absorción de materia orgánica, transporte de las células y nutrientes al sitio de adherencia, inicio del proceso de adhesión bacteriana por atracción electrostática, crecimiento celular, colonización y adhesión irreversible. Biopelícula presenta alta actividad metabólica y liberación de células de la periferia. Yo creo que si al final del semestre nos alcanza el tiempo, puedo darles un ejercicio de biodiscos. Pero vamos a ver cómo va igual nuestro cronograma. Y acaba viendo el biodisco. La conclusión: este tipo de instalaciones para pequeños núcleos de población o para industrias como efluentes con carga orgánica es una solución válida que, sobre todo para buenos rendimientos, aporta simplicidad en los procesos y bajos costos de construcción y mantenimiento. Es por eso que hablamos de biodiscos, aunque simplemente sea para su conocimiento. Y con eso habíamos concluido lo que es filtros y los concluimos ayer, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Ahora avísenme sobre lo que hemos visto. Esto de acá no hemos hablado nada porque nosotros no dimensionamos ni esto, ni esto, ni esto todavía. Tampoco estos, entonces no hagan problema, tampoco estos. Solo es para que sepan que existen y que también se los pone así en paralelo y tienen estos. Ok. Si tienen alguna duda de esto o lo que llegaría a ser su proyecto, avísenme. Miren que la población inicial
es la misma que la que han tenido en su segundo examen. Por ende, ya no es necesario que vuelvan a dimensionar ni sus rejillas ni su desarenador. Pueden poner su mismo diseño. Lo que va a cambiar van a ser sus eh, lodos activados y sus filtros. Entonces los escucho. 31 de octubre hasta medianoche para entregar descripción general del método de tratamiento de los activados, de filtros y elaborar su diseño. Con tratamiento primario, pero su tratamiento primario ustedes ya lo tenían en su segundo examen. Entonces solo tienen que mencionar sus lodos activados y filtros percoladores. Lodos activados por el método geométrico para que no tengan ningún problema. Y sus filtros como el que les mostré ahora. Directo con la tabla, ¿no? Y no se olviden poner esto más. ¿Cuánto va reduciendo toda esta carga orgánica, ¿no? ¿Cuánto va reduciendo esta carga orgánica después de lodos activados y después de filtros percoladores? Su agua cruda, su afluente de lodos, su afluente de filtros. Para que entiendan, para que yo vea que han entendido cómo se realiza el diseño. Ay, sí, perdón. Ujú. Tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre filtros goteadores y filtros percoloradores? O sea, porque me da un Ah, poco de confusión. ¿Lo que hemos diseñado es percoloradores o los goteadores? eh, es igual, es lo mismo. Se les puede llamar filtros goteadores o filtros percoladores. Ah, ya, ya, no, sí, Ajá. yes. Sí, entonces lo pongo ahí para que no se confunda. Es lo mismo. Eh, lo mínimo que igual se les pide en esta descripción general del método es esto, que básicamente me expliquen esto. Y esto igual, como han visto, es sumamente sencillo de entender. Solo que esto era suficiente, ¿sí? El examen era, pues, para un examen de 1 o 2 horas, esto es suficiente, vamos a explicar. Solo que como ustedes van a tener mucho más tiempo, entonces sí se les pide que investiguen un poco más acerca de cada parte del proceso, ¿no? Pero como mínimo es esto. Esto y lo otro que hemos visto ayer, el de los activados, ¿no? Este de acá. Si de las pizarras tienen alguna duda, igual ahora pueden decirme. Este es de los activados y el otro es de filtros. Ese es como mínimo, su requerimiento mínimo. Pero como tienen más tiempo, eh, tendrían que un poquito investigar un Eh, poco más. sí, Oxy, tengo una duda al respecto aquí. Ujú. Cuando tenemos los tratamientos primarios, tenemos lo que es la rejilla, el desenvenenador, ¿verdad? Entonces, luego de estos componentes, bueno, de este tratamiento primario, vendría recién a la cámara de aireación y nuevamente a una cámara de sedimentación. Sí, viene a la cámara de aireación y a la de sedimentación. Esto es porque en la cámara de aireación lo que hacemos es dotarle de bastante oxígeno a nuestra agua residual tratada. Por ende, los microorganismos van acelerando su proceso de vida y van depositando en el fondo como lodo. Sin embargo, no todos se depositan aquí en el fondo como lodo, sino que tienen que pasar a una cámara de sedimentación y aquí es donde se produce el mayor depósito de lodos. Por eso es cámara de sedimentación. Aquí los tenemos, esto va a ser así. Aquí tenemos a los microorganismos, bacterias, protozoos, todo comiéndose la materia orgánica. Y por eso nuestro tiempo de retención es de 2 a 3 horas. Porque en ese tiempo ellos están comiendo, comiendo, comiendo. Pero ya a las 3 horas pasan a la cámara de sedimentación, donde ya básicamente están acabando su ciclo de vida y se están depositando en el fondo como lodo. Y por eso es que aquí necesitamos de 3 a 6 horas,
porque después de aquí, de haber comido y acelerado su proceso de vida en la cámara de aireación, pasan a la cámara de sedimentación, donde proceden a depositarse en el fondo como lodo. Es por eso que tenemos tanto la cámara de aireación y la cámara de sedimentación, porque no basta solo con darles oxígeno, sino igual nuestra cámara de aireación se llenaría de lodo mucho, muy rápido. Queremos que esto siga funcionando y que no tengamos que hacer mantenimiento tan rápido. Luego vamos a ver cómo obtenemos nuestros lodos. Eh, los activados, se recomienda que se haga la limpieza entre cada 3 meses, porque esto igual se va llenando de lodos y hay que hacer la limpieza correspondiente. Sin embargo, con esas 2 a 3 horas nosotros estamos diciendo esto. Y acá están comiendo, 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 acelerando su proceso de limpiar esta materia orgánica, y cuando pasan a la cámara de sedimentación ya están bastante llenos, entonces lo que pasa es que mueren y se depositan en el fondo. Por eso tenemos aireación y sedimentación. En realidad ese es el proceso resumido. Así, sería en realidad la síntesis, vendría a ser de lo que pasa en la cámara de aireación con la cámara de sedimentación. Eso, así sí se ha entendido, ¿verdad? Sí, sí, ahora sí, más claro. Sí, sí. Disculpad. Es que les estaba hablando mucho de parámetros biocinéticos y eso, pero no era necesario. Porque en realidad lo que le interesa al ingeniero es que al menos ustedes comprendan lo que pasa acá en la cámara de aireación, cámara de sedimentación. Pero bueno, ya no les voy a dejar tanta información. Eh, ¿Qué más les quería decir de esto? Y se los voy a subir alguna ayuda de planos, sí, para los activados. Me olvidé subírselos para algunas, vamos a disculpar. Incluso, pero creo que no hemos quitado ayuda de planos en el Classroom. Si no me equivoco, aquí seguía la ayuda de planos. Veamos. Ayuda de plano segundo parcial. Ayuda de plano primer parcial para su primer proyecto. ¿Dónde está? ¿Dónde están los archivos? Ok, entonces sí se han borrado la ayuda de planos para el primer parcial. Entonces sí, les voy a subir ahora. Aquí tengo los filtros y aquí están ayudas de planos, tanto de rejillas, desarenador. También estaba para lagunas. Bueno, ahora va a estar para logos y filtros. Y entonces acá se lo subo de alguno de sus compañeros de Oruro. Y acá no se entiende mucho. Creo que está a la reversa. Ya, este plano es medio rarito. Su escala igual. Ok, no. Otro, veamos otro. Tengo acá otro rápidamente. A ver, este, el grupo 9. Sí, este se entiende más. Este es el que les mostraba en chiquitito. Entonces, entre rejas, desalinador, pasa por la cámara de aireación y recién pasa a tanques de sedimentación. Todo esto viene a ser los activados. Afluente de agua residual y sale un efluente de agua residual de los activados, que viene a ser el afluente de filtros, para salir un efluente de filtros. Y es más o menos esta eh, lo que vamos a tener en planta que poner, es decir, en rejas desalinador, ¿no ven? Aeración. Es decir, esta viene a ser el ordenamiento, digamos, que tenemos que tener. Se me ha ido la palabra, van a disculpar. Cámara de aireación, tanques de sedimentación, filtros contenedores. Filtros, lo que hacemos es que alrededor de las piedras se van a formar biopelículas donde se va a retener la mayor cantidad de patógenos, materia orgánica, bacterias, etcétera. Y lo que va a pasar es un agua filtrada mucho más eh, tratada, ¿no? Mucho más tratada y que sí va a entrar dentro de los parámetros de la norma 1333. Ahora, si quieren, también me dicen al final de su tratamiento cuánto es lo que le sale del efluente de filtros, a qué clase de agua pertenece, ¿no? Clase A, clase B, clase C, clase D. Eso lo tienen en los anexos de la 1333. Y con eso hemos concluido. ¿Alguna duda más?
Un placer esta semana estar con ustedes. Van a disculpar si todavía no me logró comprender bien todo. Me parece que eh, el ingeniero tiene la facilidad de hacerlo todo mucho más fácil y sencillo, a pesar de que atrás haya como muchos conceptos y mucha más información. He tratado de hacerlo lo más simple que he podido. También el tema de lodos y filtros. Me parece que en filtros ya la práctica estuvo más fuerte para mí, entonces fue mucho más fácil explicarles. En lodos sí les puse un poco más, pero está bueno que conozcan los parámetros biocinéticos, etcétera, que vayan investigando. Sin embargo, para este curso no era la exigencia todavía, pero ya lo saben. Nos queda menos de un minuto, se va a cortar. Agradezco su asistencia. Nos vamos a pedir, eh, vamos a ver cómo van las cosas. Y el martes es feriado, entonces nos veríamos directo el miércoles conmigo. Entreguen su examen hasta el 31 O y ahí sí, los voy a subir. Dígame, una pregunta. ¿El examen puede ser a computadora o todo a mano es? es en cualquiera que ustedes tengan la posibilidad de hacer. No se les Está bien. prohíbe, pero vean que es un examen, ¿no? Y que ustedes tienen más tiempo que, que muchos otros exámenes, ¿no? Porque los exámenes son para un día, pero eso vean, que también esa exigencia va con el tiempo que tienen.